Continuamos. Estamos llegando al término, ¿verdad? Al término de este tema que es ángeles, ¿verdad? Ángeles. Ya hemos visto el primer subtema, ¿verdad? Con sus respectivos subtemas, ángeles. El segundo subtema fue Satanás, ¿verdad? Ya hablamos de este segundo subtema igualmente, ¿verdad? Satanás, su origen, su naturaleza, actividades, destino. En el tercer subtema hemos estado hablando de espíritus malvados. ¿Sí? Espíritus malvados. Bien. Y esto, a su vez, ¿verdad? Lo hemos considerado en dos aspectos. Lo primero fue ángeles caídos, ¿verdad? Y el segundo aspecto, el segundo punto, demonios, ¿correcto? Demonios. De demonios que hemos señalado la semana pasada, hablábamos de su naturaleza. Recordando que naturaleza significa, ¿qué es? En este caso, ¿qué son? ¿Cómo quedó establecido? ¿Qué son los demonios? Podemos definirlos como inteligencias espirituales malignas, ¿ok? Naturaleza. Luego, sí, origen, ¿verdad? Luego, origen. Del origen, ¿qué señalamos? Origen bíblicamente desconocido. La Biblia guarda silencio al respecto, no da información, ¿verdad? Entonces, ante esta falta de información existen teorías, pero solamente son teorías, ¿verdad? Subrayamos. Muy bien. El tercer aspecto, la obra, ¿verdad? La obra, ¿sí? La obra. En una palabra dijimos, ¿cuál es la obra que procuran los espíritus malvados sobre el hombre? En una palabra, ¿verdad? Destrucción. En una palabra, destrucción. También dijimos y quedó en claro, ¿verdad? Que esta obra de destrucción, obviamente, ¿verdad? No es una obra directa, inmediata, ¿verdad? Por la verdad de que los demonios, los espíritus malignos no tienen potestad sobre la vida del hombre, ¿sí? Entonces por eso es que no es de que le quitan la vida al que quiere, cuando quiere, etcétera. Decíamos la semana pasada, ¿no? Reflexionábamos, ¿no? De lo contrario, pues ya no habría humanidad, obviamente, ¿no? Inteligencias espirituales malignas. La definición de naturaleza, ¿qué son? Inteligencias espirituales malignas. Entonces, la obra, puesto que es una obra indirecta, ¿verdad? Buscan realizarla, alcanzar el fin por medio de un proceso. La obra, por medio de un proceso, ¿verdad? De un proceso. ¿Ok? Un proceso donde dijimos, primeramente se busca por medio de la atracción, ¿verdad? La atracción, la etapa de la atracción puede significar dos cosas: el rechazo o la continuidad. Si esta última se da, puede pasarse a la siguiente etapa, que sería iniciación. Iniciación, es decir, el continuar, perseverar e incluso adentrarse, ¿sí? Adentrarse. Iniciarse ya no solamente como decíamos, practicante-cliente, sino ya, ¿verdad? Enfocándolo a otra manera, ¿sí? Señalamos también la semana pasada, ¿verdad? Algunas expresiones, declaraciones, invitaciones automáticas, por así decirlo, que suelen hacerse en cuanto a que se le dice a la gente que tiene un don de Dios para practicar cualquiera de esta cantidad enorme, ¿verdad? De prácticas oscuras, ¿ok? Y de esa etapa que sigue, ¿sí? De la iniciación, la práctica constante, continua, ¿verdad? Va a llegar a generar una dependencia u obsesión, ¿sí? U obsesión. Dijimos que todo esto obviamente es en el tiempo. Dijimos, todo esto es en el tiempo, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Es en el tiempo. Y en este tiempo obviamente se van desarrollando una serie de aspectos negativos, ¿sí? Evidentemente, negativos. Una alteración, ¿verdad? En las diferentes áreas de la vida, ¿sí? Decíamos la percepción, manifestación
ya a estas alturas, ¿verdad? Lo que se ve, lo que se escucha, lo que se siente, se percibe, etcétera. Y todo esto empieza a tener un efecto, ¿no?, muy constante, decíamos, alterando el ritmo normal de vida, el insomnio y una secuela de cosas. Finalmente, este estado grave, crítico, no resuelto, ¿verdad?, conduce finalmente a etapas, momentos o etapas de, la última etapa, posesión, dijimos. ¿Me explico? Entonces esto va acrecentándose, ¿sí? Y pueden empezar a manifestarse, a presentarse etapas desde cortas, pequeñas, ¿sí?, hasta quizás prolongadas, ¿sí?, en este tipo de experiencias espirituales, negativas, malignas, ¿sí?, que es exactamente lo opuesto, de lo que dice la Escritura. La Escritura dice, ¿verdad?, por citar un texto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Y ¿cuántos otros pasajes más tienen ese enfoque, ese sentido, ¿no?, que el hombre debe buscar ser lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo? ¿Sí? Leer el Nuevo Testamento, ¿a qué conlleva? Dios dio al principio Dios dio al hombre espíritu. ¿Sí? Estaba ahí una materia inerte, hasta que le infundió aliento de vida, espíritu, se levantó y fue alma viviente. ¿Sí? También le dio la capacidad de gobernar, todo lo puso bajo sus pies. Y finalmente le dio mujer, esposa, familia. ¿Ok? Entonces, observar esto en el Génesis, entender y observar esto en el Génesis, lo que Dios dio al hombre en el principio. ¿Sí? Y al observar el estilo de vida actual, ¿cuál es la comparación, la conclusión que se hace? El hombre, después de la caída, la desobediencia y la rebeldía, no tiene mucho del Espíritu de Dios. No ha gobernado correctamente, ha desordenado, ¿verdad? Y no ha hecho familia ni un trato adecuado como conviene. Es clara la conclusión, ¿verdad? Bueno, entonces eso, obviamente eso, ¿verdad?, habla, urge, exige, ¿no?, de una solución. Y ese es el mensaje del Nuevo Testamento, la regeneración, la restauración. Como dice la propia frase, el que lee entienda. Lee las Escrituras. ¿Para qué tiene que se leer las Escrituras? Para entender el mensaje. ¿Sí? Ahí está el mensaje. Entonces, no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se pide al hombre que sea lleno del Espíritu de Dios. Bueno, porque en la revisión y análisis nos damos cuenta que se ha llenado de cualquier otra cosa, menos de Dios. ¿Sí? Sin querer, consciente, inconsciente, voluntario, involuntariamente, de qué ha llenado su vida. ¿Sí? De qué ha llenado su vida, consciente o inconsciente, voluntario o involuntariamente. Deambula por aquí, por allá, visita lugares, se mete donde sea. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va absorbiendo a lo largo de la vida, de su trayectoria? ¿Verdad? Bueno, a lo mejor se da cuenta cuando ve los efectos en las relaciones, pero algunos ni así se dan cuenta. Todo eso finalmente le descubre esto, o sea, lo que deja en claro es esto, de qué ha llenado su vida, qué le gobierna, ¿sí? ¿Qué le gobierna? ¿Sí? Entonces, debe buscar, ¿sí?, debe buscar del Espíritu de Dios. Es muy fácil llenarse, absorber lo negativo, es muy fácil. Para poder adentrarse, concentrarse, entregarse y llenarse de lo correcto, positivo, hay que hacer bastante. Hay que tener conciencia, hay que quererlo, hay que desearlo, hay que buscarlo, hay que permitirlo. Sí, por eso en muchas ocasiones hemos dicho, ¿no?, ¿qué hay que hacer para favorecer a veces lo negativo? ¿Qué hay que hacer? Nada. Solo ser pasivos y estar cruzados de brazos. ¿Qué hay que hacer para promover el bien, impulsar, etcétera? Hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho. ¿Sí? Entonces,
Todo esto sale por lo que estoy señalando, tratando, ¿verdad? En cuanto a esa última etapa de posesión, decía que es la antítesis del modelo ideal, donde el hombre debe buscar ser lleno ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Y sin embargo, a lo largo de su vida, bueno, pues puede llenarse de muchas cosas negativas. ¿Ok? Y ahí está finalmente esa etapa, o esa última etapa que estamos hablando, que puede ser la posesión. ¿Ok? Y bueno, la semana pasada igualmente, ¿no? Señalé una serie, ¿no? De características, una serie de circunstancias, una serie de problemas propios de esta etapa de posesión. Sí, la alteración de la vida. La vida ya no es vida, obviamente. ¿No? Ahora sí que literalmente algunos viven como zombies. ¿Me explico? Es un estado degradado. ¿Sí? Donde precisamente los espíritus malvados, espíritus malignos, bueno, hacen de la persona un títere y es una vida, ¿no? Indigna para el hombre, de acuerdo a su propósito original. ¿Sí? Y finalmente, después de esto, de obra, a través de ese proceso, ¿qué más? Sí, liberación, ¿verdad? Fue el otro punto, dijimos, sí, liberación. Los primeros tres aspectos nos señalan el problema. Los primeros tres aspectos señalan el problema, ¿verdad? El hombre es susceptible. El hombre es susceptible. El hombre es un espíritu, con alma y cuerpo. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces, por eso es susceptible a los espíritus. Tiene un grado y relación de contacto. El problema es cuando no se da cuenta. ¿Qué tipo, grado, relación de contacto tiene? No se da cuenta, no lo sabe, lo ignora, como siempre, la ignorancia, ¿no? La ignorancia es un gran problema. Ahí arriba está Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Entonces, el hombre es susceptible a la presencia, labor, influencia de los espíritus malvados. ¿Por qué? Porque el hombre mismo es espíritu. Somos un espíritu que habita en un cuerpo. A la muerte física el cuerpo se desintegra, el alma deja de ser y el espíritu sigue existiendo. El espíritu sigue existiendo. El verdadero, total y profundo yo del hombre, el espíritu, más que el alma, el espíritu. ¿Sí? Entonces los primeros tres aspectos señalan el problema. Esto viene a ser la solución al problema. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de este punto de los demonios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué hace? ¿Qué procuran? ¿Verdad? Y cuando el hombre ha caído, ¿no? En los lazos, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Sí? O sea, ¿qué puede hacer para liberarse? ¿Qué puede hacer para liberarse? Entonces, aquí es donde señalábamos también, ¿no? La semana pasada, bueno, hablar de liberación, ¿verdad? Es también hablar de un campo, un área, servicio o ministración muy amplio, muy amplio. Así como lo dije, así como cuando dije al principio que hablar de este tema, ¿verdad? Es tocar un tema muy, muy amplio que se llama demonología, ¿verdad? Por el contenido tan grande, tan extenso que hay, ¿sí? En la historia, en la relación, manifestación con el hombre, etcétera. Es un campo muy grande. Así igualmente hablar de liberación es un campo también bastante grande, pero como he señalado, ¿qué es lo esencial? Dije, ¿qué es lo esencial de aquí que debemos conocer? Estos puntos, ¿no? No vamos a ahondar, no es el momento, el caso de ahondar en el tema, pero lo esencial, lo que no debemos desconocer, ¿me explico? Es esto. Igualmente, hablando de liberación, aunque es un campo también bien grande, ¿verdad? Bien extenso, profundo, que es lo esencial, lo que no podemos desconocer, ¿ok? Entonces, mencioné, número uno, debe servirnos como base, como referencia. El método a la manera de Jesús, ¿verdad? Liberación, 1, a la manera de Jesús. 2, en la historia. 3, en la actualidad. ¿Ok? En eso podemos resumir lo que tenemos que tocar, conocer, señalar de una manera muy concreta. ¿Sí? Hablemos de liberación esencialmente, número uno dije, a la manera de Jesús. ¿Cómo sabemos? ¿Dónde podemos enterarnos?
¿sí? La liberación a la manera de Jesús. ¿A dónde tenemos que recurrir? A los evangelios, correcto, a los evangelios, ¿verdad? Y nuevamente, como lo he dicho ya muchas veces, ¿verdad? Al tocar ciertos temas, nos damos cuenta que somos llamados, retados, para volver a leer, a releer los evangelios tan solo en la búsqueda e investigación de un solo tema. ¿Me explico? Porque ustedes se dan cuenta, cuando hemos venido tocando ciertos asuntos, en alguna ocasión estando en el tema de Dios, mencioné, cuando Jesús habló, ¿verdad? De amenazas, terrorismo espiritual, etcétera, ¿verdad? Algunos empiezan rápidamente a recordar, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, ¿verdad? Pero, aunque a veces hay conocimiento, acercamiento y dominio, pues qué mejor que ir literalmente y entonces hacer un barrido, ¿de acuerdo? Hacer un escaneo, una relectura, tan solo buscando un solo asunto. Y otra vez volver a leer. Y después hemos mencionado otros temas, otros asuntos específicos, ¿verdad? ¿Qué del carácter permisible? ¿Habló Jesús de eso? ¿Lo habló, lo trató? ¿Cómo lo trató? Antes de contestar, antes de decir, ¿me explico? Entonces, hay que ir, releer los evangelios tan solo para ese asunto. En este caso, el asunto de liberación. Decir a la manera de Jesús, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significa? Nuevamente nos haría mucho bien, siempre nos hará mucho bien estar releyendo en la búsqueda de aspectos específicos. ¿Ok? Los evangelios registran, obviamente, ¿verdad? Por eso se ha dicho, por un lado, son la biografía de Jesús. Su persona, mensaje y obra, ahí se registran, ¿verdad? Que Jesús se dedicó a predicar, se dedicó a enseñar, se dedicó a sanar, se dedicó a liberar. Su tiempo ministerial prácticamente fue usado en esto, ¿sí? Predicar, enseñar, sanar, liberar. Eso es lo que lee, tiene que leerlo, releerlo, ¿verdad? Y de estos aspectos que he mencionado esencialmente, uno de ellos ahí está, liberar. ¿Cuántos casos de liberación encuentra en los evangelios? Leemos cuántos casos de liberación. Gente joven, el llamado, ¿verdad?, muchacho hidrópico, que fue traído a los discípulos, hasta que llegó el maestro, el Señor, y dijo, ¿qué pasa? Pues es que traje a mi hijo a tus discípulos y no lo han podido, ¿verdad?, echar fuera el espíritu maligno. Este es el caso, algunos ya lo recordaron. En esa ocasión es cuando el Señor censura, señala la falta de oración. Y eso, termine de entenderlo, se traduce finalmente en falta de autoridad. Si tus discípulos no tuvieron la suficiente autoridad para echar fuera ese espíritu, ¿por qué no tuvieron la suficiente autoridad? El Señor se los dejó de ver por falta de, ahora sí, oración. ¿Ok? La oración es comunión. La oración es comunión. ¿Sí? La comunión mayor, continua, da seguridad. Y esta autoridad. Ese es el orden. ¿Por qué Jesús, ha razonado alguna vez, por qué Jesús tenía tanta autoridad? No vaya a salir con sus respuestas. Es que porque era el Hijo de Dios y esto y el otro, por favor. A estas alturas, ¿me explico? O sea, tenemos que entender, ¿por qué Jesús tenía tanta autoridad? Jesús no llevó una vida de ayuno. Porque después de Mateo 4, el ayuno de 40 días, usted no vuelve a leer que volvió a ayunar. Dicen por ahí, ¡toin!, ¿verdad? Que les haga clic a algunos, fanáticos del ayuno. El ayuno es bueno, es necesario y puede ser sistemático, ¿verdad? Ayuda el cuerpo, ayuda. Pero creer que el ayuno da poder, no es cierto. Jesús no vivía de ayuno. ¿De qué vivía? De oración. ¿Por qué? Porque la oración es comunión, la comunión, ¿verdad?, da seguridad, y la seguridad se traduce en autoridad. ¿Por qué la comunión da seguridad? Porque entre más comunicación hay con alguien, más se conoce a ese alguien, y nos conoce, y entendemos la voluntad. ¿Está claro? Entonces, cuando alguien pasa 8 horas diarias conviviendo, ya sea por trabajo, escuela, ¿me explico?
cuando se conviven, ¿cuántas horas diario? ¿Me explico? Con compañeros de escuela, de trabajo, ¿no se llegan a conocer tanto? Y se hacen las grandes amistades. ¿Por qué? Porque tienen mucha comunicación. Y se llegan a conocer a fondo. ¿Ves? Qué sencillo, ¿no? Qué sencillo. Entonces, Jesús mantenía mucha comunicación, comunión con el Padre. ¿Sí? Y entonces conocía, sabía, sentía, entendía, ¿sí? Perfectamente la voluntad, lo correcto. Y lo podía hacer con toda seguridad y autoridad. No andaba titubeando, no andaba pensando, me explico, no andaba deshojando la margarita. Ay, esto será lo que quiere, no, ¿qué será lo bueno? Aquello, lo otro, me explico, no andaba con ese juego. No andaba con ese juego, ¿por qué? Porque sabía perfectamente que es sí, que no, que se debe, que no se debe, que es correcto, que no es correcto, que quiere, que no quiere, que le gusta, que no le gusta, que debe ser, que no debe ser, y punto. ¿Me explico? No se tenía que debatir 1 mes, 2 meses, 3 meses, no, para descubrir la voluntad de Dios. ¿No? Que es por lo que en la actualidad se llora mucho, ¿verdad? Ay, yo quisiera conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo no va un ángel y me lo dice al oído? O me deja una cartita y bla, bla, bla. ¿Ok? A la manera de Jesús. A la manera de Jesús. Entonces decía, ¿no? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué tenía tanta autoridad? Por eso. Por eso. Eso sí lo lee. No llevaba una vida de ayuno, llevaba una vida de oración. Y se apartaba a lugares, se iba al desierto, se iba al monte, pasaba vigilias, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que me exprese bien, me explique bien y que me entiendan bien. No estoy diciendo que el ayuno no sirve, ¿ok? No estoy diciendo eso. Dije que es bueno, que ayuda, que sirve, que puede y debe ser sistemático, etcétera. Pero creer que eso da poder, no es así. ¿Me explico? No es así. Y la seguridad es autoridad. A la manera de Jesús. Entonces tenía autoridad, correcto. ¿De dónde obtenía toda esa autoridad? De la oración, comunión. ¿Sí? De la oración, comunión. Correcto. Y entonces al leer los evangelios, que si el muchacho hidrópico, los discípulos no tuvieron la suficiente autoridad porque les faltaba esa seguridad. Encontraron resistencia en ese espíritu inmundo que estaba atormentando a ese muchacho. Encontraron resistencia. ¿Sí? Y quizás ahí se detuvieron. Se lo ordenaron 1, 2, 3, 4, 5 veces. El Espíritu habló por medio del muchacho, de la persona, vociferó, amenazó, dijo, no, yo me los voy a comer a todos, y esto y el otro y aquello, como es típico de todos los casos, ¿verdad? Porque los demonios como inquilinos no se quieren ir fácilmente. ¿O sí? ¿Usted cree que están dispuestos a irse rápidamente? Van a pelear la ley del inquilinato. No sé, nosotros llevamos aquí tantos años, ¿no? Sí, pero me explico, es lo típico. Y estamos aquí porque nos llamaron. ¿Me explico? Siempre, esto es muy común. Cuando los demonios salen, estamos aquí porque nos permitieron entrar. Estamos aquí por esto y pelean todos los derechos que se puedan haber. Ya no me falta que forman un sindicato. 1001 cosas. Todo eso es típico, común, no normal, común. ¿Sí? Entonces, hacen su lucha, no quieren salir. Hay gente que se espanta. Uy, no, cuidado. Entonces, llegaron a un límite, los discípulos seguro llegaron a un límite. No, pues ya le hablamos 20 veces y no quiere. No, pues ni modo, no se puede. Llegó el Señor y les dijo, no están ejerciendo suficiente autoridad. ¿Sí? En la sinagoga una mujer por 18 años, ¿no? Encorvada, la liberó. ¿Sí? Y famoso caso de Marcos 5, él, el gadareno. Vaya ejemplo, caso, ¿verdad? Que hay ahí. Y en todos estos casos, ¿usted qué lee? Que Jesús hizo una oración a la manera de Jesús, ¿verdad? A la manera de Jesús. Entonces, si se ora cuando se tiene que orar, se habla cuando se tiene que hablar. ¿Ok? Oraba cuando tenía que orar, se llenaba cuando se tenía que llenar, y durante el día, dar y dar, dispensar, administrar.
¿Está sencillo? Así de sencillo, ¿verdad? Ora, llénate para que tengas para dar. Eso es lo que decía Jesús. Oraba el tiempo, las horas que tenía que orar, se llenaba, se cargaba, permítame decirlo así, se cargaba la pila para poder dar y dar. ¿Sí? Así es que durante el día, un enfermo, un poseso, asuntos religiosos, ¿sí? No buscando los enfrentamientos con los religiosos, ¿cuántas cosas? Todo eso implicaba un esfuerzo. ¿Me explico? Un desgaste físico. Tenía que comer. Porque sea todo eso y sin comer, pues es ilógico, era hombre. No es que era Dios, no invente ni se confunda, era hombre. Ok, entonces tenía que dar energía al cuerpo para poder mantener eso. ¿Sí? Por eso es que no lee que oraba, ay Padre, te pido, Padre, que mandes un ángel y le saque el espíritu a este pobre hombre, a esta mujer. ¿Lee eso o no lee que ore? Solo, ¿qué hacía? Solo daba la palabra, la orden, la palabra de autoridad. ¿Sí? La palabra de autoridad. Si espíritu inmundo, salte, vete. ¿Ok? Sal, vete. Solo la palabra de autoridad. ¿Ok? Liberación a la manera de Jesús. ¿Cuál es? La palabra de autoridad. Oración no. Oración no. La palabra de autoridad. ¿Ok? Eso es lo que significa a la manera de Jesús. Ordenar al Espíritu, a los espíritus que salgan, que se vayan, que dejen libre un cuerpo, una persona. ¿Sí? Hoy, el hombre lo hace en el nombre de Jesús. ¿Qué significa nombre? Nombre significa autoridad. En el nombre de Jesús significa en la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que significa. Sí. Bien, aquí está este comentario, ¿verdad? Hay personas que les puede faltar comunión, les puede faltar autoridad, se pueden acercarse a tratar de hacer esto y les va mal, ¿verdad? Etcétera. Bien. Les dije que, comenté que es un campo amplio, ¿sí? Y precisamente este comentario este comentario propiciaría hacer otros comentarios que descubren mitos. Entonces, si en este curso de teología, en este proceso de educación teológica venimos identificando y viendo algunas cosas, ¿me explico? Por ejemplo, no sé qué tanto se puede entender o quienes tengan más tiempo, hablando de los dones espirituales, el ejercicio de los dones espirituales o carismas, ¿ok? El ejercicio de un don no es un indicador de santidad, ¿ok? Eso va contra la creencia común y popular, ¿ok? Entonces, sí, es lógico, consecuente, ¿verdad? Que una vida de servicio esté a tono a esa naturaleza, ¿ok? Pero por decir algo, eso es un mito, uno de los mitos, que está un poco relacionado con esto, ¿sí? Una persona para poder ordenarle a un espíritu inmundo, sal, vete, debe venir respaldada por una constante de ayuno, de oración, casi una perfección. Eso es lo que se piensa, ¿ok? Eso es parte del mito. No es así. Ahora, al decir esto, de ninguna manera estoy diciendo que hay licencia
licencia para pecar y vivir como se quiera, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de fe. Si puedes creer, esa es la clave. Fe, fe. Ahora, lo crítico es esto, al que puede entenderlo, que por fe puedes hacer una obra buena, aunque tu estado no sea el ideal y el correcto. Porque aplican los principios. ¿Me explico? Ahora, hay quienes llevan una vida de esfuerzo, pero cuando quieren hacer algo, tienen más duda y temor que fe, y por eso no le funciona. Llegó un momento, llegó un límite, llegó algo, me explico, y ahí se atoraron ellos. Quizá llegaron y entonces les empezó a ganar la duda, empezó a hacer más grande el temor, empezó a hacer más grande la zozobra, ¿no? Es como cuando Pedro, ¿no? Jesús llega a ellos y Pedro dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti, ven, y se registra que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Y después qué pasó? ¿Ok? Que si la tormenta, que si esto, que si el otro, se hundió. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Ahora sí que, sí, ya lo estabas haciendo. A pesar de su imperfección, como hombre, como discípulo, a pesar de, y entonces igual, como creyentes, mientras lo creas, confíes en Jesucristo, tengas fe en Él, absoluta en Él, te obedecerán las huestes espirituales, aunque la gente y los hermanos no, pero las huestes sí. Y esto lo digo, suena broma, pero es verdad. La gente no obedece, pero los demonios obedecen porque obedecen. Es bien curioso, es bien real, bien trascendente. Lo digo por experiencia. Si viene un espíritu, sal, vete, y se va, en el nombre de Jesucristo. Le digo a alguien, sal, no se va. Ven, entra, no entra. Siéntate adelante, no, siéntate adelante. Ese tema es amplio. Es amplio y debe ser bien entendido para no malinterpretar. En suma, en este momento lo que yo diría que quede claro es vaya, que hay que tener un juicio muy equilibrado para no imponer dogmas o creencias o mitos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una utilidad, aparte del conocimiento, una utilidad práctica de este asunto es, si por alguna razón te encuentras en un lugar y en un momento, ¿ok? Y con una persona, sea un familiar, amigo, que de pronto, ahora sí que como dicen ahí la terminología popular, se enchamuca, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y ahí está la persona sufriendo, ¿verdad? Sufriendo por el trastorno que le está provocando, ¿quién? Un espíritu maligno, un espíritu oportunista, un espíritu chantajista, un espíritu de error, ¿ok? Y yo no me puedo quedar observando qué friega le está poniendo, cómo lo hace hablar, cómo lo retuerce, me explico, me puedo quedar observando. Puedo dejar que me inunde el temor. Ay, nanita, ¿verdad? Se me pone la piel de gallina y mejor me voy alejando, ¿no? Y busquen quién. Esa puede ser mi actitud y de cualquiera de ustedes. O entender y creer. Y hablarle a la persona, a lo que daña a la persona. Espíritu Mundo, te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas, salgas y dejes libre esta persona, este cuerpo. ¿Me explico? Primer orden, generalmente esto es así. Si es un espíritu sencillo, se va. Pero en automático generalmente no se va. ¿Me explico? Va a ser más feo, va a ladrar. ¿Me explico? Para provocar temor. Sobre todo temor. ¿Sí? Para replegarse, no, mejor ahí nos vemos. ¿Sí? Te voy a hacer esto y el otro y aquello, ¿no? No, te vas en el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas y que salgas. Segunda vez. Y va a seguir vociferando. ¿Por qué? Porque hay una lucha. No se quiere ir. En ese momento puede pasar algo, ¿no?
una manifestación física un poquito más agresiva. Aquí a veces entra el error de algunos de pedir que otros intervengan. A ver, agárrenlo. No, es que no. Entre más se facilite circo, maroma y teatro, más show se va a hacer. Más show se va a hacer. Por eso, que leen, que observan. A ver, Pedro, Juan, Santiago, a ver, ustedes, agárrenlo. Ahorita yo ahorita lo voy a liberar, pero ustedes sosténganlo. ¿Me explico? Nunca lee eso. Nunca. En Hechos, ¿qué dice? Hechos que registra que aquellos 7 hijos de un tal Esceva, ¿me explico?, quisieron aplicar una liberación en el nombre del Jesús que predica Pablo. ¿No? Eso les hizo fácil así, ¿no? En el nombre del Jesús que predica Pablo. No, ¿y qué dice la Escritura? Que les puso una buena, ¿no?, y los mandó en poca ropa. O sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, experimento. No, ¿sabes qué? Esto no es de cuántos contra. ¿Me explico? No. Esto no es de una lucha cuerpo a cuerpo, pelearán sin límite de caídas, ¿a cuántos? No, nada de eso. Entonces, la palabra, nada más. A la manera de Jesús. Léelo, ahí está. A la manera de Jesús. ¿Sí? A la manera de Jesús. ¿Por qué? Porque la obediencia, la sujeción, la santidad, esto conecta con Dios. ¿Está claro? La obediencia, la sujeción, la santidad, ¿sí?, facilita la obra del Espíritu en la vida del hombre. Entonces, ¿quién respalda al hombre? Pues el Espíritu de Dios. ¿Quién lo faculta? El Espíritu de Dios. Lo contrario, la desobediencia, la rebeldía, ¿no?, la oscuridad, el pecado y la iniquidad, eso no facilita la presencia del Espíritu de Dios. Facilita la obra de los espíritus malignos. Entonces, ¿qué tipo de respaldo tiene la persona? Eso es lo que tiene que entender el creyente. Es que yo he cometido errores, esto y el otro, y saca su parte negativa. Y no se acuerda que si ha sido sincero, el creyente ha sido lavado por la sangre de Cristo, ha sido perdonado, ha sido justificado. ¿Me explico? Y si a su culpabilidad, ¿no?, le permite que el Espíritu, ¿no?, le diga, no, si tú eres un esto, no, fui. Ahora sí que permíteme, ¿no? Fui. Pero a partir de tal fecha que entregué mi vida, ¿no?, al Señor, he sido perdonado, limpiado, lavado, y ahora tengo su autoridad. Punto. Te vas tú, no yo. Esto debe estar claro. Por eso hay que ser creyentes con una claridad, convicción, con identidad espiritual, convicción espiritual. ¿Me explico? Si no, pues se lo acaba su propia culpa, condenación, o cualquier chamuco le va a echar en cara, ¿no? Le va a querer echar en cara su pasado, sus errores. No, tú no eres juez ni nada para venir a culpar, ni mucho menos condenar, ¿ok? Entonces, todo esto es común que se presente. Esto es más cotidiano de lo que se cree. Ahí está este comentario. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares, ¿verdad?, donde hay situaciones, manifestaciones, problemas, ¿me explico? Y pues lógico que ante el desconocimiento, sí, pues la gente se repliega y todo queda a veces a un mero trato clínico o de otra naturaleza. Se abren puertas, se dan pie a otras prácticas, ¿no? Pues que si ya trae a la manera de Jesús, 2 en la historia, entonces durante la historia, después del 200, del 300, del 200, después de Cristo, ¿sí?, después del 300, oiga, después del 300, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, año 2000, ¿tiene idea de cuántos años? Las prácticas fundamentales de la iglesia de alguna forma fueron dejándose a un lado por falta de autoridad, de seguridad. Al ver que no me funciona de esta manera, ¿sí?, los hombres empezaron a buscar, a inventar. ¿Me explico? Ahí está el problema, y pues no, ya le hablé pero no hace caso. Oye, y si oramos, pues vamos a hacer una reunión de oración. Y si cantamos y leemos la Biblia, ¿no? Entonces ahí está el proceso, léele la Biblia, vamos a orar, hay que ponerle aceite, hay que ungirle con aceite. ¿A quién? ¿Al demonio, a la persona o a quién? ¿Me explico? Y va pasando el tiempo, ¿no? Y agua, ¿no? ¿Pero cuál agua? Pues agua bendita, porque algunos hacen feo con el agua, pero no todos hacen feo con el agua.
Pues que hay que ponerle una cruz, porque unos hicieron feo, pero no todos hacen feo con la cruz. ¿Sí? Ponle una Biblia ahí como amuleto, porque unos hacen, pero no todos hacen feo con... ¿Me explico? Habrá espíritus que se ríen de todo eso. Se ríen de todo eso. ¿Sí? Di Jesús 10 veces como una metralleta, di Jesús, Jesús, Jesús. Y muchos lo repiten igual. Entonces, en la historia, ¿cuántas cosas, me explico, se han hecho, se han desarrollado? ¿Sí? Se dejó, se perdió, se olvidó lo fundamental. La forma original fundamental, pero con la debida fe. Y a falta de eso, ¿cómo empezó? ¿Me explico? Y por durante la Edad Media, ¿no? Y posteriormente, ¿cuántas cosas que llegan hasta el día de hoy? Hasta el día de, vete aquí, vete allá, ¿no? Empezando desde remedios caseros, ¿verdad? Que si las hierbas de esto, del otro, de aquello, que si un huevo, que si el agua, que si aquí, que si allá. Desde formas, a lo mejor un poquito más sofisticadas, buscando ciertas personas, ciertos lugares, ¿no? Porque tenemos una persona con un problema, llámenle como le llamen, está poseído, está endemoniado, está enchamucado, está... ¿De qué otras maneras le llaman? ¿Me explico? ¿Y qué se hace? Entonces, a la manera de Jesús, 1, 2, a lo largo de la historia, ¿cuántas formas, métodos se han inventado, desarrollado, practicado? ¿Cuántas cosas y formas? Sí, yo creo que no estamos ajenos a esto. ¿Me explico? Y aquí puede entrar un punto importante. Cuando esto se relaciona, se correlaciona con prácticas, ojo, que vienen desde la época precolombina. Y se unen prácticas antiguas, ¿sí? Con prácticas que se dieron, se desarrollaron o que se amplificaron. ¿Me explico? Fíjese. Y les puede significar un problema alguno. No, originalmente hay un conocimiento primario básico que se esparció y se deformó. Ese fue el problema. Cuando el conocimiento básico primario se deformó y después pasaron muchos años. ¿Sí? Entonces, a la manera de Jesús, la palabra de autoridad. En la historia, ¿cuántos métodos, formas? Pues, créanme que es increíble lo que el hombre ha hecho, ¿verdad? Hay que pegarle y los golpean. ¿Me explico? Algunos habrán escuchado, ¿no? Que otros practican el exorcismo diciéndole maldición y media y grosería y le pegan. No, pues es que dile y vas a ver cómo así se quietan. Y muchos eso practican. ¿Y cuántas otras formas? ¿No? Yo creo que, ¿no? Algunos han escuchado. ¿Qué pasa? O sea, ¿hasta dónde se ha llegado? ¿No? En la actualidad, a la manera de Jesús dije, 2 en la historia y 3 en la actualidad. ¿Qué hay en la actualidad? ¿Qué se hace, no? ¿Qué se hace en la actualidad? ¿Sí? Entonces, tanto se consultan y aplican, ¿verdad? Prácticas de todo esto que estoy diciendo de una manera muy compacta, ¿no? O en su defecto, bueno, pues, ¿verdad? Se busca apoyo médico, clínico y finalmente enclaustrar a muchos, ¿verdad? En lugares psiquiátricos, centros de salud mental, etcétera. Entonces, hay problemas de naturaleza espiritual que están siendo tratados, ¿verdad? Como casos clínicos. Los resultados, pues ahí están, los tenemos. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? Bueno, la liberación. La liberación, ¿de qué método? La palabra de autoridad. La palabra de autoridad. Que estar... ¿Mande? Sí. Con los animales, mencionan en la Biblia que los demonios se pueden pasar Sí, dentro del comportamiento obviamente que se ha observado, ¿verdad? De los espíritus malignos, de los demonios, ¿verdad? Y tanto por el registro bíblico, vemos que estos espíritus tienen una obsesión por poseer cuerpos humanos. Y a falta de estos, animales. ¿Sí? Y a falta de estos, animales. Entonces, llámese el caso de Marcos 5, ¿verdad? Donde aquellos espíritus que salieron del Gadareno fueron, ¿verdad? Un hato de cerdos que habían por ahí. Estos se perdieron, se despeñaron, ¿verdad? Y yo creo que también no estamos ajenos a que hay una relación también de este tipo entre los espíritus malignos, ¿verdad? Con relación a ciertos o algunos animales, por falta de, ¿no? Por falta de habitar en el hombre, en cuerpos humanos. En las diferentes regiones hay diferentes, ¿cómo les llaman? Leyendas, ¿verdad? Diferentes experiencias, apariciones, que si el famoso Nahual, que si esto, si el otro, ¿verdad?
Entonces hay por ahí una relación de casos donde el punto es lo espiritual con animales, ¿verdad? Porque a falta de, se ve una relación con animales, ¿sí? Entonces aparece la referencia en las Escrituras. No es mayormente lo común, los animales no tienen espíritu, son cuerpo, ¿verdad? Entonces que desgraciadamente llegan a ser afectados en un momento por los espíritus. Ahí está. Claro que aquí también cuenta el hombre, lo que el hombre ha hecho, ha propiciado, experimentado, ha buscado, cuenta esto, cómo el hombre ha entregado no solo la vida humana al mal, ha entregado la propia vida, ¿no? La propia vida animal, ¿no? La ha entregado, la ha usado, ¿verdad? La propia vegetación, ¿no? La propia vida vegetal, el propio reino vegetal, ¿no? Cómo el hombre ha usado mucho, ¿no? De la creación de la naturaleza para prácticas negativas, muchos animales que usar en sacrificios, en ritos, en todo esto, ¿sí? Entonces el hombre ha de alguna manera propiciado mucho, ¿verdad? La contaminación, la deformación, ¿sí? La manifestación de todo esto, ¿sí? Entonces sí tiene que ver, pero volvemos a lo mismo en cuanto al problema y la solución, ¿sí? La autoridad que se tiene, ¿verdad? Sobre los espíritus en las esferas que se muevan, ya sea directamente humana, animales, otro aspecto, porque sabemos que muchas veces se habla de casas, de lugares, de edificios, de zonas, ¿me explico? Donde le llaman de diferente manera. No es que esta zona está muy pesada, aquí hay mucha oscuridad, aquí hay mucha mala vibra, aquí hay bla, 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 como le quiera llamar. El punto nada más es uno, ¿ok? Que hay un mundo espiritual, hay un mundo humano y un mundo espiritual, ¿ok? Con esas dos naturalezas, ¿sí? Entonces, pero para eso está la autoridad delegada, ¿sí? Sobre el hombre mismo, si tiene que ver con animales, si tiene que ver con cosas, si tiene que ver con espacios, con lugares. La palabra de autoridad es la que libera, una palabra de autoridad respaldada con y por la fe, confianza, ¿sí? Fe, confianza. Por eso Filipenses 2, 6 al 8 y 9 al 11. Filipenses 2, 6 al 8 habla del estado de humillación, de cómo Jesús se despojó, se hizo hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, por toda esa obediencia, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice Filipenses 2, ¿sí? 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué significa? Una autoridad sobre toda autoridad. Eso es lo que significa nombre sobre todo nombre, una autoridad sobre toda autoridad. ¿Ok? Si entiende eso, pues yo creo que va a entender mucho, ¿sí? Porque hay poder, autoridad en el nombre de Jesús. No es un mero formulismo, me explico. No es un juego de palabras, no es un trabalenguas. El que lo diga mejor, no, es el que lo crea. Es el que lo crea. ¿Y por qué tiene autoridad y poder? Filipenses 2, a partir del 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Fíjense, todos reconozcan, se doble toda rodilla, significa todos reconozcan la autoridad suprema que tiene Jesucristo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11, así lo dice. Si usted entiende eso y luego lo junta con las palabras de Jesús, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Fíjese, el Cristo resucitado dio esas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y da a sus discípulos, en mi nombre, sí, en mi nombre, haréis esto. Una autoridad delegada, una autoridad ganada por la obediencia. Toda la autoridad original se perdió. ¿Por qué se perdió? Por la desobediencia. Por eso dice Pablo en Romanos, así como por un hombre, ¿verdad? Por un hombre entró, en una palabra, la calamidad. Por un hombre, por la desobediencia de un hombre, entró la esclavitud, el pecado, la muerte. Así, por la obediencia de otro, entró el poder, la autoridad, etcétera. ¿Ok? Toda potestad me es dada. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, dijo Jesús a sus discípulos. Literalmente tenían que ir a matar eso. Serpientes y escorpiones son animales ponzoñosos o fieras, símbolos de los poderes demoníacos. En el periodo intertestamentario era un concepto, un símbolo. Entonces, yo les doy autoridad y poder
sobre todo demonio, espíritu maligno. Y dice la Biblia que los discípulos regresaron regocijándose, Señor, en tu nombre, Señor. Pasa todo esto. Y Jesús les dijo, sí, yo veía a Satanás caer como un rayo, ¿no? O sea, y les añadió, pero no se alegren de eso. Alégrense de que sus nombres estén en el libro de la vida. ¿Sí? El servicio es bueno y puede y debe haber muchas señales, pero que eso no llegue a opacar ni a distraer de lo personal, diario y fundamental, ¿sí? Para que no lleguen a marearse, ¿ok? No lleguen a marearse, o como dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Si vas a poner a alguien en el servicio, que no sea un neófito, o sea, un nuevo, porque se marea fácilmente, ¿sí? Claro que el nuevo, por ser nuevo, desconoce y es ignorante. Obviamente ignora muchas cosas, ¿verdad? Porque neófito muchas veces lo interpretan como ignorante. Neófito, de neos, nuevo, y fitón, plantita nueva, recién nacida. Un neófito es un nuevo, que por ende desconoce muchas cosas. De ahí su propensión a fallar, inflarse, etcétera, ¿no? Cuidado. Pero esto Jesús también ya lo había advertido. No se alegren de eso. ¿Sí? Lo primero. ¿Sí? Entonces, a la manera de Jesús, la palabra de autoridad respaldada con la fe. ¿Sí? No es lo que decimos, sino desde donde lo decimos. Lo dices desde tu mente, lo dices desde la lengua de labios para afuera, o lo dices desde tu espíritu y desde tu alma. Esa es la diferencia. Por eso es que funciona o no funciona. ¿Sí? Lo digo porque lo entiendo. ¿Ok? Fe intelectual. Lo digo verbalmente, está relacionado con lo mismo. ¿Ok? En su momento, hace tiempo señalamos, hay fe intelectual, hay fe salvadora, hay fe fruto y fe don, ¿no? Fe intelectual, dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y hasta tiemblan, cosa que muchos no hacen. 2, fe salvadora, Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, o sea, con tu alma, que Dios, ¿no?, levantó de los muertos a Cristo, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Segundo nivel de fe, salvadora. 3, fe fruto, Gálatas 5, 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es fe fruto, es la fe madura, es la fe a la que se tiene que llegar cuando ya la oración, la lectura, la confianza en Dios, la vida ya está depositada en Él y ya se confía en Él. Ya no es de que, pues es que yo confío en en aquel, en aquella. Yo confío en que mi compadre me va a ayudar, en que ahí mi vida está cimentada en lo que me van a ayudar los hombres. No. Mi vida está cimentada en Dios. En Dios, en Él. ¿Sí? Y todo lo que Él haga, ¿verdad?, a lo que Él me guíe, así será. ¿Sí? Me voy a guiar por lo que Él, ¿verdad?, me señala. No es al revés. Voy a buscar en el hombre como señal de Dios. No es así, es al revés. Voy a buscar en Dios. ¿Qué debo hacer? Entonces, y ese nivel permanente de confianza en Él cada día, ¿verdad? O cada día levantarse y empezar a tronarse los dedos. ¿Y cómo le voy a hacer? Y esto, y el otro. O sea, vives, ¿no?, en incertidumbre. O vive con paz. Sé que hay situaciones, hay pendientes, hay problemas, hay compromisos, sí, pero una cosa sé, que el Dios y Padre bueno me ayudará en todo. En Él confío, en Él confío. Ya mi vida ya no es un manojo de nervios, ¿me explico? En Él confío. ¿Sí? Fe, fruto. Y la palabra fruto significa algo que madura con el tiempo. ¿Te explico? Fe, fruto. Y finalmente 4, fe, don. 1 Corintios 12, a otro don de fe, pero está hablando de carismas, dones del Espíritu. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando, la palabra de autoridad respaldada por fe, no intelectual. Es que yo escuché por ahí, ¿no? Cuidado, recuerde los 7 hijos de ese tal Ezeba, ¿no? Ellos escucharon, ¿no? No, pues por ahí anda un Pablo, por ahí se oye que anda un tal Pablo que anda haciendo liberaciones y él dice en el nombre de Jesús y la gente se libera. Pues vamos a practicarlo. ¿Me explico? No, cuidado. Respaldado por fe legítima, ¿sí? Entonces, ahí está este punto, liberación a la manera de Jesús, la palabra de autoridad, ¿sí?
En la historia se han inventado muchas cosas, se han desarrollado muchas cosas. Cuidado, cuidado, cuidado. Y en la actualidad, retomemos el método original. En la actualidad, que se oyen, se dicen, se hacen tantas cosas, volvamos al original, a lo básico, a lo esencial, ¿no? A la manera del Señor. ¿Sí? Leer, entender, creer. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer. Leer las Escrituras, entender, creer, apegarnos a eso. ¿Sí? Entonces, pues este es el punto que quedaba pendiente, a tratar, a comentar, ¿verdad? Bueno, liberación. Sé que es todo este comentario, bueno, a lo mejor es amplio, es general, pero bueno, no, ahí está. Ciertamente algunas vidas o personas pueden sentir una inclinación específica hacia practicar esto muy continuamente, puede ser, y algunos le llaman un ministerio, pero cuando ya se dedica muy específicamente a eso, ¿ok? Cuidado con el otro mito, esto solo lo pueden hacer algunos, ojo con esto, ¿ok? Ese mito, esto solo lo pueden hacer algunos creyentes que viven en oración, en ayuno y casi flotan, error, cuidado, mito, ¿ok? Relea las Escrituras, esta facultad no es exclusiva de unos cuantos, creyentes, no. Es parte de la autoridad delegada, es parte de la facultad que el Señor delega a quienes creen. Y esta señal, Marcos 16, versículos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. Observe que así dice, ¿ok? Y luego, en mi nombre, en mi autoridad, hablarán nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios, y si vienen cosa mortífera no les hará daño. Fíjese, Marcos 16, lea eso, procéselo y entiéndalo. Entonces, como de parte de Jesucristo se recibe poder, se recibe autoridad, se recibe protección, incluso ahí. Si le vienen cosa mortífera, no les hará daño. ¿Qué está incluyendo ahí? Protección poderosa, sobrenatural. Pero claro que recuerde, fe es confianza, no desafío. ¿Sí? Hay mucha gente en este momento que está jugando con eso. No, pues yo miren, tráiganme unas serpientes y van a ver cómo no me hacen nada. Y si me muerde, me pica, no me pasa nada. ¿Y cómo no? Y varios se han muerto. ¿Por qué? Porque fe es confianza, no desafío. ¿Está claro? Por favor, que eso esté bien claro. Marcos 16. Sí, versículos 16, 17, 18. ¿Sí? Entonces, pero note cómo la palabra legítima envuelve protección, envuelve autoridad, envuelve fe. Note eso. ¿A quiénes? A los que creen. No dice, y estas señales seguirán solo a los líderes. No, ese no es el sentido. A los que creen. Es abierto. Esto es muy importante entenderlo. Porque entonces en caso de una necesidad, ¿quién lo puede ejercer? Cualquier creyente que realmente está fundamentado en Jesucristo. Y que sabe que el que lo respalda es el Señor. A mí me respalda el Señor. Punto. ¿De acuerdo? Antes se gritaba alto en nombre de la ley. ¿No? Dicen, y si no se detenía, ya había avisado. Ve el disparo, ¿no? En nombre de, alguien saca una charola, mira, poder judicial. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Se identifica. ¿Y este poder cuál es? ¿Ok? Poder en el nombre de Jesús. No de la federación, de Jesús. Ojo con eso, hay que entender eso. ¿Se da cuenta? Hay que entender eso. Esto es diferente, es de otra naturaleza, es de otro grado absoluto. Todo lo espiritual obedece, en el nombre de Jesús. Entonces cualquier creyente que tiene la fe enfocada debidamente puede ayudar en cualquier momento, ¿ok? Puede ministrar, puede ordenarle un espíritu y se va y punto, ¿ok? Y ayudar, favorecer, ministrar a una liberación que sí se necesita, punto. Eso es diferente a dedicarse, ¿no? Muy continuamente a este tipo de servicio. A eso muchas veces se le llama ministerio, ¿ok? Pero yo no estoy hablando de ministerio, estoy hablando que si en un momento se necesita, se puede ejercer. ¿Quién? Cualquier creyente que tiene su fe absoluta en el Señor Jesucristo. No vengo en mi nombre, en el nombre de Adalberto. Imagínense lo que me va a hacer, ¿no? No, en el nombre de Jesucristo. Punto. ¿Sí? Todo se sujeta. Entonces, esto es importante.
¿Ok? Y más hoy en día, ¿verdad? Porque hay, ¿verdad? La religión popular, ¿verdad? Establece que solo algunos que van a prepararse a tomar un curso, ¿verdad? Al Vaticano, son los que tienen autoridad hoy para hacer, le llaman exorcismos. ¿Ok? Si esa es la conclusión, porque muchos trataron y fallaron, no es porque esa facultad sea exclusiva de unos cuantos, es porque los que quisieron no pudieron. No pudieron. ¿Y por qué no pudieron? Porque exactamente así de sencillo. Pero si la conclusión fue, como a muchos no les funciona y no pueden hacerlo, vamos a limitar esto para unos cuantos, que se vayan a preparar, a capacitar y a tomar un curso, ¿verdad? ¿Sí? Exorcismo 1, 2 y 3, y ya después se les da su diploma y entonces ya pueden ejercer. No inventen. La voz del hombre, la voz de la palabra. Ahí le tienen Marcos 16. Estas señales seguirán a los que creen. ¿De acuerdo? Este punto es importante. ¿Sí? Y lo aplico primero, dije, para los creyentes. ¿Ok? Cuidado con los mitos. ¿Sí? Pero es que últimamente no he ayunado y pues no estoy como quisiera y a lo mejor ando como en un 8, ¿verdad? Un 7. Cuidado con todas esas cosas. Si tienes que ayudar, hazlo en el nombre del Señor. No es para ti, no es para tu gloria, es para ayudar a alguien y punto. Y lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Repito, esto no significa que hay licencia para vivir como se quiera. No estamos hablando de eso. ¿Me explico? Un verdadero creyente está enfocado. Punto. ¿Ok? Nada tiene que ver con una vida de pecado. ¿Ok? Pero de eso a pretender una perfección absoluta es otra cosa. Es otra cosa. No limitemos. No limitemos. ¿Ok? Ni abaratamos ni limitemos. Ese es el punto. ¿Sí? Fe. ¿Sí? Pablo tenía una lucha, un problema, una limitación. ¿Y qué le dice Dios? Bástate mi gracia, mi poder se perfeccionará en tu limitación, en tu debilidad. ¿Eso nos dice algo? Nos debe decir mucho. Ay, Señor, pero es que no soy lo que quisiera ser. Pero tampoco eres lo que fuiste, lo que eras. Va a decir, pero tampoco eres lo que eras. Porque has recibido gracia, ¿no? Misericordia, perdón. Correcto, es una verdad. Todavía no somos lo que quisiéramos ser, pero ya no somos lo que éramos, ¿no? O sea, hemos avanzado, hemos mejorado, hemos caminado. Correcto. Sí, eso nadie lo debe negar, invalidar. ¿Está claro? Nadie lo debe invalidar. Nadie. Menos los espíritus. Los espíritus que de por sí son espíritus de error, de mentira. No te las creas, no te creas lo que vayan a decir. Por favor. Pues entonces ahí está, ¿sí? Ahí está este comentario sobre liberación, ¿sí? A la manera de Jesús como la palabra de autoridad, ¿sí? Entonces en el momento, no es momento de orar, ni de ungir, ni de hacer nada más que hablar la palabra. ¿Está claro? La oración, esa es cada día en su momento y forma. ¿Sí? En el momento, aplica lo que tienes que aplicar. Bien, pues vamos a detenernos aquí, entonces, ¿sí? Vamos a detenernos aquí. Quizás nos quedaría pendiente solo en la página 68 el comentario de Martín Lutero, ¿sí? Donde dice que el diablo es el imitador de Dios. Ese es un comentario importante, ¿sí? Satanás es el imitador de Dios y en este comentario se presenta una analogía, ¿no? Un paralelo, ¿sí? De las obras espirituales malignas que vienen a ser la antítesis, la oposición, lo negativo de las obras espirituales, ¿sí? De Dios. ¿Sí? Y hace una comparativa como un caso de posesión demoníaca es todo lo opuesto a una vida llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Este comentario es interesante, es bueno entenderlo, como una vida, una persona que está bajo posesión maligna, ¿verdad? Presenta una serie de rasgos, de aspectos que son lo opuesto de una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo alaba, adora, bendice, magnifica a Dios. Una vida llena del espíritu demonios maldicen y etcétera. ¿Me explico? Fíjese. Entonces, ahí está el comentario, ¿sí? Es importante, es interesante saberlo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues, la luz o las tinieblas. ¿Ok? Entonces, ahí nos detenemos, quizás solamente veremos esto y entrar al capítulo 4, que es el tema de el hombre, ¿verdad? Un tema, pues, obviamente, también muy importante. ¿Sí? Bueno, pues, Dios mediante, continuamos la semana que entra. Dios les guarde, buenas noches.